Tiempo ahora para hablar de crianza. Atentos padres y madres desobedientes. Podemos hablar de crianza, podemos hablar de cómo comerse con esa barba una hamburguesa de ese tipo. Sergio, buenas tardes. Pues es una buena pregunta, porque además lo practico a menudo. Y es embarazoso, ¿no? No. En casa lo tienes fácil, porque bueno, después... Para eso soy muy desobediente, la verdad. Pero me chorrea toda la barba. Sí, luego más limpiarla no es fácil. Pues se te mete por dentro. Claro. Eso es un follón gordo. Es como mancharse el pelo de ketchup. No es fácil luego limpiárselo. Pero mira que no me lo he manchado nunca, creo, de pecho. Tengo dos opciones. O me aguanto o me corto la barba. Dejar de comer hamburguesas no voy a hacer. Pero, claro, me estoy imaginando los quesos cheddar en ese momento. Sí, no, te puedo garantizar que pasa. Pasa, ¿no? Sí, la gente pues unos medios se ríen. Mi mujer se avergüenza. Ya dependiendo. Ay, ¿cómo son? Sí. Bueno. Pero la hamburguesa está tan rica que merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Y, bueno, y la barba me queda tan bien que también merece la pena. Por supuesto, esto es señal de identidad. Por supuesto. Sí. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Pues no sé, pero... Vamos a criar. Iba a hablar de moralidad y no me va a dar tiempo ni hablar de normas. ¿Pero cómo que no? Venga, empieza. 12 minutos me da. Venga, empieza. Venga, empiezo rápido. Empieza. Voy a hablar yo me callo. No, tú tienes que contribuir. Sí, pero que no te introduzco. Vale, pero luego pregunta. Para mí me gusta. ¿Quieres tirar ya? Vale, sí. Desarrollo moral, ¿vale? En la evolución del ser humano. Sí. Iba a decir como en el desarrollo infantil, pero no es cierto, porque esto llega hasta el final. El humano en toda su extensión. Justo, en toda su extensión. Y luego la idea es conectar un poco con la crianza y lo que podemos hacer nosotros para ayudar a ese desarrollo moral sano. Porque además no todos llegan hasta el final, que esto es lo guay. Sí. Normalmente nos quedamos ahí en caminos intermedios. Sí. Nos cuesta mucho llegar a las etapas superiores. Ajá. Y mola hacerlo. Entonces hay que promover ese desarrollo adecuado en los niños para llegar al punto excelente del desarrollo moral. Sí. Bueno, desarrolla la teoría. Vale. Esto es un tal Kohlberg. Ya estamos con tu amiguico. Kohlberg. Silvia Kohlberg. Con una H intercalada entre la O y la L. Kohlberg. Sí. Que se inventa. Bueno, voy a hacer una clasificación que está bien, ¿no? Pero un poco. Y el tío, una se tarde inventa libre. un desarrollo en etapas, ¿vale? Y va poniendo edades aleatoriamente. Sí. Entonces, él clasifica como tres etapas. Bueno, es que no son etapas, porque luego cada parte está dividida en dos etapas. 3 zonas de desarrollo, que son el preconvencional, el convencional y el postconvencional. También muy ¿sabes? Muy simple, ¿no? Yo creo que se esforzó en lo otro mucho y ya esto es lo que le quedaba. Sí, los restos. Son los restos. Y cada área, ¿no?, está dividida en 2 etapas. Entonces hay un total de 6 etapas. Sí. Entonces vamos a desarrollarlas rápidamente para ver un poco cómo podemos nosotros enfocar la crianza en temas. Porque claro, cuando hablamos de que los niños de ahora no tienen valores, o sea, estamos refiriéndonos claro, cuando hablamos de moralidad nos referimos a valores. Pero yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿El qué? ¿Cuál? ¿Que no tienen valores? No, yo tampoco. Vale. Pero bueno, que la gente entienda lo que está diciendo, por lo menos. Aunque sí, no sea verdad. Claro. Entonces, antes de nada, tenemos que hablar que es la moralidad. Esto es un servicio público, es decir, para que aprendáis. Vamos, claro, esto es desinteresado, además. Aquí no se cobra. Aquí no se cobra nada. Entonces, vamos primero a decir lo que es la moralidad, ¿no? La moralidad es una serie de normas implícitas, ¿vale?, integradas en nuestra persona, que nos ayuda a entender cómo debemos de comportarnos en sociedad. Ajá. ¿Vale? Es decir, es una serie de valores priorizados respecto a lo que consideramos correcto o no correcto. Lo importante es que es implícito, no explícito. Es decir, cuando desarrollamos una serie de normas que te dice cómo te tienes que comportar, por ejemplo, las leyes, ¿no? Sí. Las leyes se desarrollan en base a nuestra moralidad, porque si no habría mucha inconformidad, ¿no?, con ellas, pero no son moralidad las leyes. No tienen nada que ver con bueno, sí que tiene que ver porque se hacen conforme a ellas, pero no son moralidad. La moralidad, porque eso es explícito, te dice, oye, tienes que comportarte de esta manera, si no, tienes estos castigos. La moralidad es una cuestión muy interna, muy nuestra, de esas normas implícitas, que además se construyen socialmente, que son compartidas o son consensuadas por la mayoría, aunque luego priorizamos de manera diferente distintos valores y tal, y nos ayuda mucho a saber cómo nos tenemos que comportar con el resto de la sociedad, de las personas con las que interactuamos, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Lo primero y lo más sencillo es que los niños aprenden a que hay cosas que se castigan, es decir, que están mal, y cosas que están bien y se refuerzan. Bien. ¿Vale? Entonces, a partir ya de los 2-3 años, no voy a dar las edades teóricas, porque el tío hizo la clasificación hace mucho tiempo. Porque también va a depender mucho de la criatura, ¿no? Depende de la criatura, pero voy a dar mi experiencia, voy a hacer referencia según mi experiencia, no según la experiencia de este hombre, que no tiene nada que ver con el ahora, ¿vale? Una versión adaptada. Actual. A partir de los 3 años ya los niños empiezan a ser conscientes que cuando pasa algo que no está de todo bien, le puede llegar un castigo
o un aplauso y tal. Sí, Entonces, sí. clasifican mucho las cosas en función de pues, las consecuencias que tienen. ¿Vale? Además, en relación con las figuras de autoridad, generalmente. Entonces, para ellos la intención no importa. O sea, si se le cae un plato al suelo, eso está mal. ¿Vale? Y entonces ya se empiezan a preocupar y dicen, me van a castigar. Ajá. ¿Vale? Ellas no entienden que el accidente, por ejemplo, pues no es lo mismo que romper lo que has hecho. Para ellos el hecho es muy sencillo. Se ha roto, voy a Entonces esto recibir es algo. de castigo y obediencia, básicamente. Es decir, yo entiendo que hay una autoridad, yo tengo que hacerle caso, si no me van a castigar, todo muy externo, ¿no? Todo, o sea, la conducta está muy regulada de manera externa. No hay nada interiorizado, ni le dan valor a todo esto, es simplemente una cuestión de lo que hay que hacer. Si no me castigan, pues yo me comporto de esta manera. Es una cosa muy básica. Luego la cosa se complica un poco más, porque empiezan a ser conscientes, empiezan a empatizar ya de manera compleja con los demás y empiezan a entender que ellos tienen unas necesidades, tienen unos requerimientos, unas prioridades, unas cosas que quieren, pero entienden que delante suyo hay otra persona que también quiere cosas y que no siempre coinciden. Y muchas veces son incluso contrapuestas. Sí. Y esto empiezan a entenderlo y empiezan a manejarlo. Entonces empiezan a entender las cosas como un toma y daca. O sea, yo te doy, tú me das. Es una cuestión de correspondencia. Es decir, me porto bien contigo porque espero que tú luego te portes bien conmigo, por ejemplo. Bien. ¿No? A nivel muy básico. Esto suele pasar a partir de los 6 años. Uno y por ti, mañana por mí. Sí, a partir de los 6 años, 7 años, ¿no? Pues empiezan a entender ya ese tipo de relaciones y se hace un esfuerzo por salirme yo siempre con por el tema de los juegos. Venga, elige tú primero y yo segundo. Sí. Eso es muy habitual ya a partir de los 6 añitos. Antes es muy difícil, ¿no? Antes era primero sí o sí. Antes, claro, o sea, y además que me estás contando, ¿no? O sea, efectivamente. O sea, no te pego porque no se puede hacer, pero si no te pegaba. Efectivamente. Y ahora, bueno, ahora no te pego porque entiendo que si no me gusta que me peguen a ti, tampoco te voy a pegar yo a ti, ¿vale? Se entiende de esa manera. Ahora llegamos ya la preadolescencia, incluso antes, algunos niños, 7, 8, 9 años. Esta etapa sí que es verdad que depende mucho del niño Sí. y tal, que es el concepto de niño bueno, ¿verdad? De aprobación social. De yo hago las cosas esperando a que la gente alrededor me diga, oye, está bien hecho. ¿Vale? Ya es una cuestión un poco más. Fíjate cómo vamos interiorizando esa conducta, Sí. le vamos dando valor, ¿no? O sea, en la relación con los demás, lo que queremos ya no solo es primero, decir que todo lo que sucede anteriormente no se pierde, ¿vale? Simplemente se va añadiendo. Es una construcción en pirámide, Sí. pero una persona Va mayor. sumando. Va sumando. Y además, hay veces que no son. Por ejemplo, tú no aparcas mal porque te van a multar, ¿vale? Eso sería el primer nivel. Claro. O sea, y somos adultos. Claro. Pero luego no hacemos otras cosas porque realmente consideramos que son importantes. Luego las veremos. Bueno, pues estamos con el niño bueno, aprobación social, y empiezan a entender que la gente te ve, que te juzga, te sientes juzgado de manera en diferido, no hace falta que nadie te lo diga. Tú tienes esa presencia imaginaria, que habla mucho de psicología, que dicen, si alguien me viera haciendo esto, no estaría de acuerdo, ¿no? Entonces voy a intentar no hacerlo, ¿vale? Entonces está muy, digamos, enfocado a lo que piensan los demás, al juicio que tengo al los demás. escaparate. Justo. Ellos quieren ser, o sea, por naturaleza. Luego, si se hace mal, no, pero un poco por naturaleza, ellos quieren ser niños buenos y aceptados socialmente. ¿Vale? Luego van creciendo y aparece ya. O sea, los dos primeros son la preconvencional, ¿vale? Sí. He dicho el tercero que formaría parte de la del convencional. estadio convencional. En el estado convencional también está la etapa 4, que ya es que le empiezan a dar importancia a las leyes, a las normas. Pero a cumplirlas per se. O sea, entienden que las leyes son importantes y que hay que cumplirlas. Sí. Pero tienen poca capacidad para cuestionarlas. ¿Vale? Si la cuestionan, no es porque hagan una reflexión profunda sobre ella, sino porque no le interesa o porque la rompen, pero entiende que hay unas consecuencias, etc. Pero se empieza a dar importancia en esa etapa a partir de la adolescencia, 14, 15, 16, empiezan a construir una importancia a las normas. Y es que si están ahí es para organizar, para que todo esté ordenado, es decir, tiene un sentido, y cumplirlas tiene ese sentido, le da importancia. Bien. Y entonces ya se puede empezar el tema de acusaciones, de tío, no haga esto, que... O sea, no sé, como una especie de respeto a las normas se empieza a construir en esa edad, de manera más consciente, ¿no? Mira, me agrada que digas eso. Sí, uno es lo que diría de pasar. Luego, los adolescentes son muy díscolos y también son rebeldes. Pero justo en esa etapa, conforme van creciendo, es cuando se empieza a adquirir, a lo mejor hasta que no llegan a los 16, 17, 18 años, no empiezan ya a tener eso bien asumido. Pero lo construyen durante esa etapa. Fíjate, mucha gente se queda ahí, tío. Muchísima gente se queda ahí. Frena. A nivel moral, se queda ahí. Las normas son importantes que cumplir, las leyes. O sea, se quedan hasta la parte convencional. Sí, convencional. Faltaría el post. Claro, justo. Las normas hay que respetarlas porque son importantes. Sí. Esto, tal cual, te lo podría decir muchísimo adulto. Sí. Vale. Pero hay. El otro día me lo hizo un guardia civil. Me paró y me dijo eso. Es muy de guardia civil esto, Sí. efectivamente. O sea, la guardia civil estaría muy en ese estadio, Sí, estadio 4. Pero luego ya vamos a estadios morales superiores. Sí. Que indican una reflexión y una interiorización más de los valores, ¿vale?
En la etapa 5, empezamos a darle importancia a temas relacionados con civismo, con entender las cosas justas e injustas. Ya las leyes no te tienen por qué parecer bien simplemente porque existan. Ya las confrontas con lo que te parece justo. No, tú puedes decir, esta ley es injusta, ¿no? Esta norma no debería de existir. Ya empiezas a tener esa capacidad. Y lo haces con una conciencia muy social, ¿no? Ya siendo muy consciente de lo que implica a nivel social, empieza ya a construir valores propios, a priorizarlos y a confrontarlos con esas leyes que existen y esas normas sociales, y algunas veces pues te dirán, pues mira, esto no debería de ser así. Que eso lo dice la norma, pero no estoy de acuerdo porque... Y ya la etapa 6, la última y la más profunda, en la que realmente tenemos una conciencia muy grande sobre nuestros propios valores, no solo somos críticos, sino que somos activos a la hora de confrontar con esa realidad social y digamos, ponerla bien con nuestros valores, ponerla en sintonía con ellos. Entonces somos mucho más activos, más conscientes, los valores son mucho más importantes para nosotros, o sea, sacrificamos más o nos esmeramos más en que esos valores prevalezcan. Somos capaces de sufrir las consecuencias por defender un valor concreto. Aunque sea por una multa o una reprimenda. O sea, este valor para mí es muy importante y tengo esta conciencia. Y a muerte con él. Justo. Y además se entiende el tema de los derechos sociales. Antes, en la etapa anterior, se es muy consciente de los derechos individuales. De la injusticia a la justicia mucho, también referido a una persona muy individualista. Sin embargo, esta etapa es más una cuestión social. Somos más conscientes de las dificultades globales, de un término de justicia más social, digamos. Entonces, como ves, un desarrollo que no todo el mundo tiene que tener hasta el final, ni mucho menos, o a lo mejor en la última etapa de manera mucho más sutil, pero lo guay es llegar a ese punto de conciencia, de tener los valores, de no depender de las leyes que hacemos, sino de ser crítico con esas normas, incluso con la moralidad vigente, el analizarla bien, el saber las implicaciones, el entender por qué se piensa ahora de esa manera y no de otra, ¿no? Pues esa conciencia es importante tenerla. Entonces, los padres tenemos que ser muy conscientes de esa evolución, porque si nosotros queremos que los niños desarrollen una moralidad correcta, tenemos que dar mensajes correctos. Claro. Si estamos diciendo que en la adolescencia, 15, 16 años, los niños empiezan a desarrollar un respeto por la ley, amenazarles con castigo, que es como aprenden la moralidad o como desarrollan la moralidad cuando tienen 3 años, pues no es muy eficaz. O sea, no, hay que darle valor preciso. O sea, vale, sabemos que ahora empieza esta etapa, pues hay que darle valor al tema del orden, al tema de que las normas existen. Hay que ayudarle a ese desarrollo. ¿Vale? Entonces no puedo decir, he hecho esto, pues te castigo, ¿no? Porque estamos haciendo que se atasquen en niveles de desarrollo mucho más tempranos. O si ya vemos que un niño de 18 o 19 años empiezan a tener ya planteamientos sobre si las leyes son justas o injustas, tenemos que reforzar esos planteamientos, aunque no estés de acuerdo. Tenemos que hablar con ellos de, bueno, ¿por qué esto te parece injusto? Muchas veces los padres somos como, y madres, muy autoritarios, ¿no? Como dicen, estas son las normas de las casas, no me las cuestiones. Pues es que llega una edad en la que por naturaleza les corresponde hacer eso. Y tenemos que acompañarlos. Entonces, si no somos capaces de entender aunque nos cueste. Aunque nos cueste, muchas veces, claro, esto es el tema de la desobediencia. Muchas veces nosotros tenemos claro cómo tendrían que ser las cosas, pero nosotros queremos niños críticos con la realidad social que le toque vivir. Entonces, para eso también tenemos que, gestionar de alguna manera que nos contradigan, que nos reten. Y dependiendo de la edad, pues hay que responder de una manera o de otra. A lo mejor a un niño de 4 o 5 años, pues yo nunca lo haría, ¿vale? Pero educarlo a base de castigo puede tener cierta congruencia respecto a este grado de desarrollo, que a mí me parece muy básico. Yo tampoco lo haría de esta manera, pero bueno, podría tal. Pero ya con un niño de 16, 17, 18 años no tiene mucho sentido. Si quieres eliminar una conducta, el castigo puede ser muy eficaz a corto plazo. Claro. Y la amenaza, que no considero que a largo plazo sea eficaz, pero a corto plazo sí. Pero si lo que quieres es que el niño, digamos que interiorice valores, tenemos que acompañar ese desarrollo y ir siempre dándole lo que necesita, ¿no? Sí, señor, me parece muy interesante el tema que has planteado hoy. Sí, súper interesante, muy guay. Y sobre todo el señor Colbert, era, ¿no? Colbert. Pues estuve acertado y después tú tienes todo el derecho del mundo a interpretarlo y a darnos tu versión. Claro, sí. Seguramente si estuviera aquí me diría que no estoy acertando ninguna. Pero bueno, pues lamentablemente no está. No está. ¿Eh? O afortunadamente. Exactamente, que lo hubiese pensado antes. Nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Seguiremos criando la semana que viene.